formación de profesionales de la ingeniería está estrechamente vinculada al desarrollo económico de los países. En México, esto ha cobrado especial relevancia con la aprobación de las reformas energética y de telecomunicaciones, en las cuales la formación de los ingenieros deberá garantizar los resultados deseables para el país. Por ello, es relevante identificar y definir las competencias mínimas que se deben desarrollar durante la formación de los ingenieros en un contexto y retos de apertura económica, política y social. La formación de ingenieros en México se realiza en numerosas instituciones públicas y privadas, con rasgos y orientaciones diferenciadas. Los perfiles se definen en ámbitos nacionales o de manera autónoma, propiciando una atomización de los mismos que ha incidido en la creación de programas educativos de ingeniería que no garantizan la formación de un ingeniero, situación preocupante para el país. El crecimiento en la matrícula de las carreras de ingeniería ha alcanzado casi el 1.000.000 de estudiantes matriculados, una matrícula superior a las de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Pero en su conjunto se observan rasgos que presentan retos y oportunidades para la educación superior en este ámbito, tales como la atomización de los programas de ingeniería con definiciones diferentes, una gran heterogeneidad de perfiles y modelos de formación, baja eficiencia terminal en los programas educativos y alta reprobación en ciencias básicas, crecimiento de la matrícula de ingeniería en carreras no tradicionales y disminución de la matrícula en ingenierías fundamentales para el desarrollo económico del país. Por otra parte, en los procesos de formación de ingenieros, todavía es incipiente la vinculación con el sector productivo y el desarrollo de competencias en escenarios reales de aprendizaje. Esto se debe a que muchos programas no incluyen las prácticas profesionales de los estudiantes durante su formación. Asimismo, los egresados tienen un conocimiento limitado de las técnicas, procedimientos y equipamiento que requieren las prácticas actuales de la ingeniería en el sector. ¿Qué acciones son necesarias para formar a los profesionales de la ingeniería que requiere el país? Ese es el tema que abordarán nuestros invitados en este programa. ¿Cómo les va? Estamos en Mirador Universitario y hoy vamos a hablar de ingeniería, ciencia e innovación. Y tenemos para ello 3 invitados de primera línea. Nos acompañan la maestra María Elena Barrera Bustillos. La maestra Barrera Bustillos es ingeniera química y maestra en educación superior por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es, por supuesto, una especialista en administración de instituciones educativas por la NUYES y es evaluadora y certificada a nivel latinoamericano de los programas educativos de la UDUAL. Pero déjenme decirles que también ha sido directora de la Facultad de Educación de la UADY, la Universidad Autónoma de Yucatán. También se desempeñó como directora general de Relaciones Institucionales en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el Ceneval. Por tanto, bueno, es una especialista en materia de formación en ingeniería, en el diseño y evaluación curricular de programas educativos a nivel nacional. Actualmente es directora general del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Nos acompaña también el doctor Juan Casillas García de León. El doctor es un ingeniero civil muy reconocido, egresado de nuestra universidad, de la UNAM, es maestro y doctor en ingeniería civil por la Universidad de Illinois y inició su vida profesional como residente en obras en empresas privadas, en el diseño de puentes, en el sector público. En la Facultad de Ingeniería, perdonen ustedes, de la UNAM, fue jefe de la División de Estudios Superiores, hoy posgrado, ¿no es cierto? Posgrado. Y fue director también de la propia facultad. Es miembro fundador de la Academia de Ingeniería de México, de la cual, por supuesto, llegó a ser su presidente. En la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Azcapotzalco, fue su rector. Fue también rector general de la UAM. Es profesor distinguido de la propia universidad y es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Fui miembro, pero ya no soy.
pero está en su currículum, ¿no? Como una distinción. Le agradecemos la aclaración. Nos acompaña también el doctor José Humberto Loría Arcila. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Yucatán. Se graduó como maestro en ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y obtuvo el grado de doctor en ingeniería por el mismo Instituto Tecnológico de Georgia. Ha participado en la academia desde 1975 en la UADY. Ahí puso en marcha, por ejemplo, el posgrado de construcción en la Facultad de Ingeniería y fungió como secretario académico y más tarde fue director de la propia facultad. Es miembro del Comité Técnico de Ingeniería Civil por parte de, ya mencionábamos, el Ceneval. Es una persona muy autorizada para hablar de educación en la ingeniería y del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la Federación Mexicana o Nacional de Colegios de Ingenieros Civiles y de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Ingeniería, pero también de la North American Alliance for Civil Engineering, y es autor de más de 25 artículos de investigación. Tenemos un investigador, un gestor de la educación, un actor de la ingeniería a nivel nacional. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, como ven, tenemos un panel de primera línea. Y quizá, si pensamos en la ingeniería de nuestro país, tenemos que pensar en la agenda de desarrollo de nuestro país. Ya la introducción nos hacía mención a qué relevante va a ser el papel de los ingenieros para este programa de transformación de la infraestructura y del desarrollo. ¿Qué nos podrían decir cómo podemos observar la formación de nuestros ingenieros y los desafíos que enfrenta la profesión y la agenda del país? Maestra, nos encantaría escucharle. Sí, en principio yo quiero decir que hay que poner a la ingeniería en el contexto actual. México está sufriendo un cambio importante, principalmente por dos reformas muy puntuales, que es la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, pero también influye la apertura del mercado hacia el exterior. Esto implica la inserción de empresas transnacionales que se ubican en México para atender las grandes necesidades de la ingeniería. Entonces nos estamos enfrentando a dos cosas. Uno, a que nuestros egresados tienen que tener esa formación en el contexto global, porque vamos a competir con ingenieros de todos los países del mundo que ya están trabajando en México. Y segundo, que las empresas transnacionales ya están en México, y eso va a hacer que requieran egresados de nuestras dependencias. Y aquí nos ponemos en una situación de analizar las competencias que tienen nuestros ingenieros mexicanos ante las necesidades mundiales que requiere un ingeniero. Y lo quiero mencionar como competencias globales para un ingeniero. Este cambio es el que va a requerir una reflexión muy puntual sobre los perfiles actuales que tenemos en las instituciones de educación superior. Tenemos nuevos perfiles para la ingeniería petrolera, nuevos perfiles para la ingeniería civil, nuevos perfiles para la ingeniería química, y esto implica una reflexión al interior de las instituciones de educación superior. En el inicio se hablaba de la heterogeneidad de los perfiles, que esto también es una riqueza de México, que tengamos perfiles asociados también a las necesidades de los contextos, pero también necesitamos perfiles mínimos, que esto es el debate que estamos trabajando desde CASEI y con ANFEI, con la Asociación Nacional de Universidades y Escuelas de Ingeniería, con la mira de checar la pertinencia de los perfiles mínimos que deben tener las ingenierías y hacer los paneles para definir esos perfiles mínimos que permiten dar un insumo a las instituciones de educación superior para esa reflexión y ese cambio de los nuevos planes y programas de estudio. Doctor Casillas, la ingeniería mexicana tiene una larga tradición y una reputación internacional notable, usted es testimonio de ello. Pero en este contexto que nos ha relacionado la maestra, ¿qué tan ancha es la brecha
de nuestra ingeniería, de la formación de nuestros ingenieros, con estas competencias globales que hoy constituyen un desafío? Bueno, creo que no es una pregunta simple de contestar, porque la preparación de los ingenieros en México, como ha sido mencionado, no es uniforme. Hay egresados de escuelas en el país que pueden competir con igualdad de circunstancias con los egresados de cualquier otro lado. Y prueba de eso es la gran cantidad de ingenieros o profesionales mexicanos que van al exterior con licenciaturas obtenidas en el país y que hacen magníficos resultados en universidades extranjeras. Yo añadiría con el problema adicional que muchos de ellos son tan buenos que se quedan allá. Recientemente en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo, se hizo un programa para buscar a egresados distinguidos. Y nos sorprendió la gran cantidad de egresados de muy buen nivel que trabajan en los Estados Unidos, que fueron y se quedaron allá. O sea, hay preparación en algunas instituciones que es equiparable a la que reciben en cualquier otro país. Por desgracia, también hay otras escuelas en las cuales la preparación con la que egresan no es la adecuada, y en eso es importante los programas que está haciendo CASEI para tratar de elevar la calidad general de la educación superior en ingeniería en el país. Bueno, pero tenemos un ejemplo virtuoso, en este caso, que es el doctor Loría, que ha vuelto a México. Su experiencia acreditaría, entonces, la reflexión del doctor Casillas es, nuestros ingenieros hoy día, para alcanzar ese umbral de competencia, considerando esa capacidad, esas habilidades, las instituciones, ¿qué tendrían que hacer para garantizar que las instituciones educativas, desde luego, que nuestros egresados tengan esa competitividad internacional? Bueno, en primera instancia, creo que, como mencionó la maestra Barrera, cumplir con los requisitos mínimos. Hay una formación generalista que está definida a nivel mundial para todas las disciplinas de las ingenierías. Tenemos que cumplir con esto. Esto implica un compromiso con la calidad, en particular en todos los niveles. Ya se mencionó también que hay subsectores. En el trabajo que estuve haciendo en ANFEI hace algunos años, se muestra claramente las diferencias de resultados en estos subsectores, lamentablemente. Así como hay instituciones que tienen egresados de muy alto nivel, que yo me atrevería a decir que no solamente son tan competitivos, como mencionó el doctor Casillas, inclusive más, porque en buena medida la formación de estos chicos en estas instituciones mexicanas incluye el haber estado trabajando durante su formación profesional. Y esto les da una ventaja con algunos países en los cuales los estudiantes son muy buenos, muy brillantes, pero solamente están dedicados a la academia. Entonces, tiene que haber un compromiso con la calidad y particularmente con la mejora continua de los programas educativos. Maestra, este punto es relevante, claro, para todas las profesiones, el contacto con el mundo real de la profesión. En el caso de ingeniería nos hablaba de este contexto de reformas estructurales que abren un nuevo escenario para la ingeniería. ¿Qué tan importante es que estas empresas nacionales o extranjeras que están ahora actuando en México en esta reconversión de nuestra economía, de nuestra ingeniería, se impliquen en la formación de los estudiantes? En principio yo quiero decir que en un diagnóstico que hicimos conjuntamente ANFEI con CASEI, lo que encontramos que es una debilidad casualmente de los planes de estudio es la falta de vinculación con el sector productivo, no puedo decir en todas las instituciones, tomando también el punto que el doctor Casillas dijo, pero sí en una gran mayoría de las instituciones de educación superior falta esa vinculación. Nuevos esquemas que permitan la práctica profesional donde haya un acercamiento entre el sector productivo y el sector académico. Creo que tenemos que buscar que esa vinculación sea real,
no sea una vinculación de que firmé convenio y por eso ya estoy vinculada, sino una vinculación donde aprendamos los dos de algo más y de lo nuevo que requiere el sector productivo. También hay que también decir que la infraestructura que muchas veces tiene el sector productivo dista mucho de la que podamos tener el sector académico. Y eso también implica que podemos aprovechar esa apertura y esa vinculación para formarnos en nuevos esquemas, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo decir? Que la formación requiere también tener espacios de práctica supervisada de ambos lados. Eso sería una gran oportunidad para los estudiantes y egresados. Es un punto capital. Pero vamos a pasar ahora a una entrevista para enriquecer nuestra discusión. Es fundamental el incrementar la calidad en nuestra formación. En cuanto al desarrollo de acciones adicionales, creo que es esencial el fomentar entre nuestros estudiantes el espíritu de innovación, el espíritu de emprendedurismo, que tengan otra actitud en relación con su actuación, pues en este ámbito estudiantil, pero posteriormente se verá reflejado en el aspecto laboral. La vinculación entre la academia y la industria en el proceso de formación del estudiante es esencial. Necesita el estudiante conocer qué es lo que sucede en el entorno laboral, no que al final de su carrera empieza a conocer cuál es la situación laboral, y eso genera, me parece, muchas desilusiones. Se debe de establecer este esquema multidisciplinario, esta enseñanza multidisciplinaria. Ciertamente, el tronco duro, el tronco fuerte son las ciencias básicas, pero tiene que verse complementado con actividades multidisciplinarias, decía yo. Capacidades de gestión, capacidades financieras, capacidades del medio ambiente. El cambio climático es esencial. Creo yo que igualmente tenemos que establecer y analizar las currículas también con un enfoque profesionalizante, pero recogiendo las mejores prácticas internacionales. Tenemos que estar abiertos hacia lo que sucede en el mundo. Las instituciones de educación superior mexicanas tienen además esa capacidad de conocimiento y redes con las universidades extranjeras, y creo que se podría realizar un análisis profundo por tipo de disciplina de las carreras de ingeniería sobre cómo mejor realizar estas carreras. La Alianza FIDEM ha diseñado 6 maestrías, de las cuales 5 ya se están impartiendo en diversas instituciones de educación superior de nuestro país. 2 de ellas se están impartiendo en la UNAM, la de Obras y Túneles, otra más es la de Administración Integral del Agua, y en el caso del Politécnico se están impartiendo las maestrías tanto de Geología como de Geofísica aplicadas a la ingeniería. Y finalmente en el Instituto Tecnológico de la Construcción se está impartiendo la maestría en Administración de la Construcción. Creo yo que ese es un elemento fundamental para mejorar la formación de nuestros estudiantes. Estamos de nuevo acá. Doctor Loría, la vinculación, como nos señalaba la maestra, no es la firma de un acuerdo. Correcto. Pasa por ahí como punto de partida. Pero ¿qué estrategia seguir? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto mexicano, y particularmente en el área de infraestructura, que es la preocupación de la Alianza FIDEM. Alrededor del 70% de las empresas en México son micro o pequeñas. Y si nos vamos a ingeniería civil, es todavía mayor ese porcentaje, arriba del 85%. ¿Qué esquemas de vinculación se pueden establecer? Ya lo comentó el actuario Mario Páez. No tienen que ser sofisticados, pueden ser acciones muy sencillas como acudir a los colegios de ingenieros y acercarlos a los profesionales
con los chicos desde los primeros semestres. No esperar al último semestre para hacer sus prácticas. Y una vinculación puede empezar con el simple hecho de que vayan de los expertos de los colegios a platicar esas experiencias que han tenido con éxito o sin él, porque los errores también enseñan. Entonces, allá puede haber un primer acercamiento. Luego, a lo largo de los semestres tercero, cuarto y quinto, pueden empezar a hacer trabajos que no compitan tampoco con su responsabilidad académica, es decir, trabajos de medio tiempo, los fines de semana, que les permitan estar inmersos, aunque sea en una micro o una pequeña empresa, pero van a conocer problemas de la vida real y van a apoyar a resolver problemas de la vida real. Por muy pequeños que sean, van a aportar en buena medida a su formación profesional. Si este ejemplo, que no requiere tanto dinero, lo podemos implementar, lo podemos masificar en los programas de ingeniería, creo que vamos a resolver en buena medida la formalización de ese esquema de vinculación academia-industria. Doctor Casillas, esto tiene dos puntas, ¿no es cierto? Este acuerdo de vinculación. El acuerdo que pasa por la formación de nuestros estudiantes, el doctor Loría lo señalaba muy claramente, es parte del aprendizaje. Pero desde el otro lado, desde el lado de las empresas, la receptividad, la capacidad de incorporar, la capacidad de ese talento, modificarte incluso las prácticas de pequeñas, medianas o grandes empresas. Usted tiene la experiencia de haber dirigido una gran universidad en Ciudad de México. ¿Cómo podría ser un recuento de este encuentro? Yo diría que es un problema difícil, porque suena relativamente simple decir lo que el doctor Loría ha mencionado en su intervención, pero hay muchos problemas en ellos. Yo voy a señalar algunos, y basados en alguna experiencia que tuvimos recientemente en el Colegio de Ingenieros Civiles. Hubo un programa en que se incorporaron alumnos que estaban terminando las carreras en las obras del túnel del emisor Oriente, y el problema empezó bien, pero se consideraron alumnos, por ejemplo, de medio tiempo. Y en una ciudad como la Ciudad de México, el pretender que alguien va a la universidad al mismo tiempo que va al túnel del emisor Oriente a 30 o 20 kilómetros, pues resultó un problema imposible. Los alumnos que estaban inscritos en ese programa pronto renunciaron porque no tenían el tiempo para atender las dos actividades. De modo que en algunos lugares, básicamente en la Ciudad de México, esto de compartir las actividades entre la parte académica y la parte de trabajo no es un aspecto fácil. Hay por otro lado el problema de las empresas. Las empresas cada día están más, yo diría, enfocadas o presionadas a realizar los trabajos que tienen que hacer en tiempos muy cortos. De cuando se decide hacer una obra a cuando se decide la iniciación y la terminación de la misma, son ahora temas mucho más cortos que lo eran con anterioridad. Entonces el empresario lo que quiere no es alguien que me esté ayudando, que esté aprendiendo. Quiere un ingeniero con experiencia que le resuelva el problema inmediato. Y esa es en cierto modo una de las razones por las cuales oye uno mucho ahora que hay falta en la preparación de los ingenieros. Lo que pasa es que procesos que anteriormente se iban dando de una manera más lenta, cuando el Estado tenía cuerpos de ingenieros muy amplios, empezaban los alumnos desde la escuela a trabajar, pero las empresas, las oficinas de gobierno, las universidades estaban muy cercanas, el problema de transporte se acababa. Cuando eso se terminó y hubo mucho tiempo en que la ingeniería mexicana no hizo infraestructura importante, como que se cortó la carrera de formación de un profesional que no es exclusivamente la parte académica, sino la formación en el trabajo. Eso se cortó mucho y ahora, cuando hay esa como generación que se perdió, hay este problema de dónde están los ingenieros que necesitamos para resolver los grandes problemas que ahora se están enfocando. Pero es una falta en la continuidad de la formación, básicamente en el trabajo de los ingenieros.
La discontinuidad amplía la escala del desafío, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenemos una entrevista con el doctor Octavio Rascón. Después de ella vamos a seguir con nuestra discusión. Hace muchos años sí era suficiente tener una licenciatura, pero actualmente y a partir de hace 60, 70 años el avance tan acelerado de la ciencia y la tecnología ha obligado a la creación de posgrados que sirven precisamente para complementar lo que a nivel de licenciatura no da tiempo de estudiar. Es muy recomendable que planee en su plan de vida realizar también algún estudio de posgrado. Ya se ofrecen en las universidades bastantes opciones y con diferentes niveles, desde el más simple, que aunque no tiene ese reconocimiento académico para fines de otorgar grado, sí existen para fines de actualizar y complementar la formación de los egresados de ingeniería, que son los diplomados. Existen las especialidades, existen las maestrías y los doctorados, y cada uno de esos tiene su propio propósito, enfoque y objetivos específicos. Cualquier plan de estudios de posgrado debe ser de tipo flexible, que no se deban catalogar como profesionalizantes o enfocados hacia la formación de investigadores, sino que la flexibilidad que deben tener incluye, entre otras cosas, materias y enfoques de estas, de manera diferente, que cada estudiante con la asesoría de un tutor pueda ir seleccionando las materias que le son adecuadas en función de sus propósitos de preparación, de educación para su tarea. Habrá personas que efectivamente quieren dedicarse exclusivamente a la tarea de la actividad profesional en el servicio de obras o de consultoría o de construcción, pero habrá otras que no, que quieren dedicarse a la investigación, y entonces cada quien habrá de definir qué materias y en qué enfoques los toma. Y habrá personas que inclusive puedan optar por algo mixto, que se dediquen a la consultoría, y que esta es muy compatible con la investigación, entonces su formación puede adecuarla. Seguimos con nuestra discusión. Maestra Barrera, el tercer punto que la entrevista nos ha llamado la atención, ya que recorrimos el tema de la formación básica, de la experiencia en el terreno de la ingeniería, nos parece que el tercer elemento aquí crítico es cómo se desdoble ese profesional a nivel de posgrado. Esto supone, como nos lo ha dicho el doctor Rascón, un modelo flexible referido ¿a qué? Sí. Tenemos dos grandes problemas por los que a veces el estudiante se va al posgrado. Uno, como dijo el doctor, es que lo toman como un mecanismo de actualización profesional y se van a un enfoque altamente profesionalizante. Y otro, cuando estamos en una institución académica y lo tomamos con un enfoque hacia la investigación. Sin embargo, en un estudio que hizo la Alianza FIDEN, muy claro, se encontró que los posgrados muchas veces no están respondiendo a las necesidades del contexto. Lo que se encontró en ese estudio fue la necesidad también de especialidades muy enfocadas a las necesidades profesionales que están requiriendo los egresados. Pero eso muchas veces, por las mismas necesidades del contexto o las políticas educativas en México, nos estamos yendo más a las maestrías y estamos olvidando el nivel de especialización, que son formaciones más cortas, más breves para el sector productivo, y estamos yéndonos las instituciones educativas a la creación de maestrías y doctorados, que muchas veces no responden
ni a la flexibilidad, ni a las necesidades de los estudiantes. Creo que tenemos que hacer una clara reflexión de cuáles son las necesidades que atiende cada nivel y la necesidad de buscar esquemas mucho más flexibles, mucho más modernos, vinculados con opciones también de graduación que respondan a esas necesidades. Porque un profesional que está en el sector productivo y que la requiere como un mecanismo para especializarse en un área, pues no tiene que estar de tiempo completo en una universidad, sino requeriría tener un posgrado que pueda combinar el sector de trabajo y el sector académico. Entonces, esto creo que es un reto para las instituciones de educación superior. Sí, adelante, por favor, doctor. Yo tendría una visión complementaria a lo que menciona la doctora, y es que en gran parte las maestrías que se ofrecen en el sector educativo nacional obedecen a las políticas que ha establecido el CONACYT. Y el CONACYT claramente ha impulsado lo que ellos llaman las maestrías académicas, maestrías orientadas fundamentalmente a la investigación, y la mayor parte de los requisitos que tienen para que una maestría pueda ser parte del Programa Nacional de Programas de Excelencia están orientados a eso. Y creo que lo que estaba mencionando el doctor Rascón en su entrevista tiene mucho sentido, porque las maestrías, al clasificarlas el CONACYT en académicas y profesionalizantes, hace una división que muchos creemos que no es positiva y que no ocurre en muchos lugares del mundo. La flexibilidad a que Rascón se hacía referencia es que en el mismo programa hay gente que tiene un interés hacia, vamos a llamar, la actividad profesional posterior, y hay otros que tienen el interés de permanecer en la academia, en la institución, en alguna otra institución de educación superior, como profesores, como investigadores. Y sería muy conveniente que ambos convivieran en el mismo programa. Es positivo para unos y para otros. El que va a trabajar profesionalmente se acostumbra a leer, a interactuar con el investigador, y el investigador se acuerda de que lo que él está haciendo tiene que eventualmente llegar a la práctica y tiene que buscar procedimientos que sean aplicables de una manera razonable y sencilla en la vida profesional. De modo que esta división que el CONACYT ha establecido, creo que sería muy conveniente que se eliminara, que fueran programas en que se busca la calidad nada más. Magnífico. Esta es una idea que CONACYT debería atender, porque son ustedes quienes con su experiencia y su trayectoria acreditan la relevancia de este nuevo modelo. Vamos a una pausa donde queremos seguir esta discusión y pasaremos a otros temas. ¿Los impuestos le causan problemas? Asesoría Fiscal Gratuita le ofrece los siguientes servicios. Ayuda en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social de manera personal y telefónica. Apoyo en elaboración y envío de la declaración anual. Asista personalmente al edificio de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Formule las preguntas al correo electrónico consultoriofiscal@fca.unam.mx o al teléfono 5550 7998. 4 conductores. 4 expertos presentan semanalmente temas de actualidad fiscal y laboral. Los acompañan especialistas en la materia. Todos los jueves a las 9 de la mañana por la red de EduSat. Y los sábados a las 9 de la mañana por TV UNAM.
¿Requieres actualización o capacitación en administración, contaduría o informática? La División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te ofrece diversos diplomados, seminarios, cursos, conferencias y talleres. ¿Tu empresa está buscando una institución de prestigio que capacite a su personal? La división ofrece desde la detección de necesidades de capacitación hasta la elaboración de un programa a la medida. División de Educación Continua, Liverpool, número 66, Colonia Juárez. Mayores informes en los teléfonos 55 33 16 17 y 18 o a su correo electrónico contacto@dec.fca.unam.mx. Programa Fundación UNAM CELE Tlalpan. Este programa de Fundación UNAM CELE inició sus trabajos en el año 2011, al conmemorarse los 45 años del CELE. Es un inmueble del siglo XX y ha sido domicilio del Dr. Carlos Campillo Sainz, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, y oficina del licenciado José Campillo Sainz, catedrático universitario por casi 50 años y servidor público destacado. Aquí se ofrecen clases de inglés, francés, italiano y chino mandarín, así como diplomados de traducción con horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados en horarios de 8 a 13:30 horas y de 14 a 19:30 horas. Dirección: Calle Juárez 55, Colonia Tlalpan Centro. Teléfonos: 5655 1727 y 5655-2089. Correo electrónico traducción@cele.unam.mx y personaltlalpan@yahoo.com.mx. Página web www.cele.unam.mx/centros y programas. Retomamos nuestra conversación. Estamos hablando de ingeniería y desarrollo y de la formación de los ingenieros. Hemos repasado ya el tema de la formación de conocimientos básicos de la ingeniería, de la formación en el campo de la ingeniería, en el terreno de la ingeniería, en los múltiples terrenos que hoy día demanda la ingeniería, y nos acercamos al problema del posgrado, ¿no? El posgrado en ingeniería es un posgrado que por su naturaleza, pues evidentemente no encaja en el modelo general del posgrado. Entre otras razones, comentábamos, porque estamos perdiendo algunas herencias que no pasaron por el canon de las credenciales académicas, sino por la experiencia, la riqueza del conocimiento de la ingeniería en el terreno. Doctor Loría, sobre esto, ¿cómo lo podríamos jalar? ¿Cómo podríamos recuperar esa experiencia para garantizar que esto no se pierda y que la calidad de la ingeniería mexicana siga creciendo? Sí. Permítame enriquecer esta pregunta con una experiencia personal. Yo fui egresado de la primera generación de la especialización en construcción urbana de la UNAM. Algo que inició en los 70s, pero que no se le dio seguimiento. Entonces, como mencionó la maestra Marilena, las especialidades aparentemente no tienen el mismo valor que las maestrías y los doctorados, cuando que cada una tiene un propósito diferente. Entonces, las especialidades son una necesidad en México, yo diría urgente. Iniciaron en los 70s, pero de repente se perdieron, particularmente en las ingenierías. Y eso es lo que le da vida. En mi caso, yo tuve la fortuna de profesores que me impartieron clase en la especialidad, que venían de la obra, traían un bagaje de conocimientos, de una riqueza de experiencias, de cómo resolver los problemas
de las obras, problemas reales. Y ahora, con este énfasis que le ha puesto el CONACYT, que vale la pena que lo reconsidere, si debe existir la maestría profesionalizante o no, es que muchos de los profesores que están en las maestrías y en los doctorados no tienen experiencia práctica, sobre todo en el área de las ingenierías. ¿Cómo le podemos pedir entonces que transmitan lo que no saben, lo que no han vivido? Allá es una llamada de atención. Y efectivamente, como dijo el doctor Casillas, yo estudié en 2 posgrados en el extranjero, la maestría y el doctorado, y la convivencia de los que querían ejercer la práctica o la academia era lo que hacía la riqueza de los programas. No, la maestría en Estados Unidos en particular no es profesionalizante, es maestría, punto. Y cada estudiante decide qué enfoque darle. Y lo mismo en el doctorado. Y esto también lo pude reforzar en un par de estancias académicas que hice en otras universidades. No hay esa tal diferenciación. Entonces sí valdría la pena que el CONACYT reconsiderara y que fuera un solo tipo de maestrías. Sí, porque aquí estamos hablando de sinergias que pasan por la vida, por el conocimiento y la experiencia profesional. Maestra, usted con su experiencia en Ceneval y en la acreditación de programas de formación, la gran preocupación es la calidad efectiva de los programas de formación. Y esta experiencia yo creo que para los posgrados es crucial. ¿Cómo modelaría usted los criterios para que nuestro posgrado se transforme en algo que nos lo ha señalado el doctor Loria con pertinencia y no bajo un canon que no corresponde en este caso a la ingeniería? ¿Cómo garantizar esa calidad modificando los criterios? Desgraciadamente existen políticas nacionales en ese sentido, que como decía José y el doctor, que pues todas las instituciones de educación requerimos de ciertos apoyos y requerimos que los estudiantes muchas veces requieren una beca, y por eso surge el padrón de posgrados de excelencia de CONACYT. Y entonces ahí existen 2 cosas que están incidiendo directamente en la calidad. Uno, la calidad la está determinando el CONACYT por su ingreso al padrón, porque te da becas, te da infraestructura, te da apoyos, pero por otro lado requiere una planta académica que debe ser con alto nivel de profesionalización académica y no con la riqueza que tiene la formación profesional. Entonces estamos conviviendo con 2 mundos. Por un lado, la planta académica probablemente su gran experiencia sea en la investigación, pero no en la práctica. Y por otro lado, el estudiante está requiriendo la práctica de excelencia. Entonces, como que estamos en 2 mundos diferenciados. Yo creo que lo que hay que hacer es compaginar esas 2, buscando de qué manera el interés de los estudiantes, el interés del sector de inserción, también sean un insumo importante para el diseño del posgrado. Y en la medida que hagamos esto, estamos hablando de calidad. Y en México, el que le da la calidad al posgrado es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque existe el Padrón Nacional de Posgrados, que son los posgrados que se reconocen en todo el mundo. Entonces, todas las instituciones queremos ingresar al PNPC, y eso es lo que hace que estos 2 visiones tienen que buscar cómo compaginarse para dar una respuesta a las necesidades de formación de alto nivel que requiere México y el sector productivo. Esto que ha señalado la maestra, doctor Casillas, es, digamos, entre los 2 mundos necesitamos un puente, para usar una metáfora de la profesión, ¿verdad? Una metáfora de calidad en la formación, que involucra internacionalización, desempeño en el campo profesional, conocimiento del terreno, del estado del arte, de la ingeniería. Usted, con su experiencia desde la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿qué nos podría sugerir en términos de encontrar una simetría de criterios entre CONACYT y una gran universidad para justamente tender el puente desde los 2 mundos para que se encuentren? Bueno, yo pensaría que un elemento primordial, inicial tal vez,
sería el acabar con esta clasificación de los programas en académicos y profesionalizantes, y terminar también con algunas de las restricciones que tienen que ver en la parte de quiénes son los docentes que pueden intervenir en esos programas. En la actualidad, si uno quiere estar en el padrón, tiene que tener un porcentaje muy alto de doctores, está bien, pero un porcentaje también alto de investigadores basados fundamentalmente en justificar su calidad por el número de publicaciones en distintas revistas especializadas. Eso hace que una buena parte de los profesores estén dedicados exclusivamente a la investigación y no estén ligados a los problemas reales del sector productivo. Entonces, si se pudieran incorporar con reglas que justificaran la calidad, la trayectoria de ingenieros distinguidos en el campo de actividad en el que van a enseñar, debían poderse incorporar con la misma calidad que los doctores que han hecho una vida académica. Eso en la actualidad no existe. Si se rompiera eso, podríamos tener una reunión, un puente entre una y otra actividad que sería fundamental para la preparación tanto de los investigadores como sobre todo de los profesionales. El país requiere mucho más profesionales que investigadores en este nivel. Muy bien, la propuesta es además de pertinente, muy bien razonada. Bueno, vamos a una entrevista con el doctor Rascón, ¿no es cierto?, para enriquecer nuestra discusión. Para tener un fuerte crecimiento en el desarrollo de nuestra infraestructura, es fundamental en materia de recursos humanos la participación de 3 actores. Uno son los técnicos especializados, número 2, nuestros ingenieros, y número 3, maestros y doctores. Esto adicionalmente me parece esencial, pues dado el entorno global, dadas las reformas estructurales en nuestro país, por ejemplo la de la energética y la de telecomunicaciones, que nos obligan a contar con especialistas en la materia, es decir, en el desarrollo de nuestra infraestructura. Hay muy pocos maestros y doctores en la industria. Si hacemos una comparación a nivel mundial, pues notaremos que somos de los países, en la OCDE, son de los países que tenemos menos maestros y doctores, menos estudiantes que hayan realizado un posgrado. Es fundamental revertir esta situación. Fomentar en nuestros estudiantes el que cursen un posgrado, sea una maestría, sea posteriormente un doctorado. El hecho de si debe de ser profesionalizante esta maestría o doctorado o dedicada a la investigación pura, bueno, yo considero que es obligatorio que sigamos con las maestrías en relación con la investigación. Pero también, igualmente considero importante el que pugnemos por la formación, la creación de nuevas maestrías y doctorados profesionalizantes. Impulsar a que nuestros estudiantes realicen estudios de posgrado. Hay varias becas, hay varios fondos que se dedican a aportar becas a los estudiantes. Siento que debemos aprovecharlas. No lo estamos haciendo lo suficiente. Esto tiene que verse acompañado con una adecuada remuneración para estos maestros y doctores y un reconocimiento a su trabajo. Hacer que nuestras empresas, tanto públicas como privadas, realmente entiendan la necesidad de contar con estos elementos y que con base en ello entonces los empleen con una remuneración adecuada y propicien el desarrollo en el ámbito laboral. Que estemos generando y fortaleciendo los que ya están, nuevas maestrías, nuevos doctorados profesionalizantes. Pero haciendo la aclaración que es fundamental, creo yo, que se haga un análisis a nivel regional y a nivel especialidad. No en todas las regiones de nuestro país se va a requerir el mismo tipo de maestría. Tenemos que hacer un análisis diferenciado. Esa es mi opinión.
Volvemos a la discusión. Perdonen, me refería a la entrevista con el actuario Mario Páez. Bueno, retomando el tema y para concluir, nos preocupa la calidad del ingeniero, nos preocupa la calidad de los programas, nos preocupa que los ingenieros formados en México tengan en el mundo capacidad de moverse, capacidad de formarse. ¿Usted plantearía, maestra, por dónde tendríamos que encontrar ese sendero para garantizar que así sea? Sí, primero creo que tenemos que empezar por decir a qué le estamos llamando calidad. Y en el caso de la formación en ingeniería, CACEI y ANFEI hemos hecho un esfuerzo enorme para determinar estas competencias mínimas que nos reconozcan a nivel internacional. CACEI se ha abierto a la evaluación externa, buscando que sea reconocido como un organismo, al igual que cualquier organismo como EIVET, como Canadá, que tengan reconocimiento mundial, para que las acreditaciones de calidad que haga CACEI de sus programas educativos sean reconocidos por los diferentes países del mundo, sobre todo con los que tenemos acuerdo comercial. Entonces, esto garantizaría que los títulos de nuestros egresados sean reconocidos en estos países para que los estudiantes puedan trabajar. En ese esfuerzo que hemos hecho, hemos identificado esas competencias que deben tener todos los planes y programas de estudio. Y ahí vemos algunas diferencias que tenemos que trabajar fuertemente al interior de las instituciones, porque eso nos daría ese componente internacional. Tenemos algunos problemitas con el idioma, tenemos algunos problemitas con la manera en que desarrollamos el diseño en los estudiantes, que son puntos claves para el ejercicio profesional. Y para eso viene la acreditación de programas. La acreditación es el paso en el cual el reconocimiento para decirte un programa es de calidad y además es sustancialmente equivalente a cualquier país del mundo. Eso es importantísimo. Doctor Loría, la movilidad, ¿qué papel tiene en esto? La movilidad en la formación, la movilidad en el posgrado, la movilidad en el ejercicio profesional. Es fundamental, porque los chicos que hacen movilidad, luego de realizarla, tienen un bagaje increíblemente rico. Y la movilidad no tiene que ser necesariamente al extranjero, puede ser aún en nuestro propio país, de una institución a otra, porque todas las instituciones tienen algo que ofrecer. Entonces hay que aprovechar, yo diría, hacer un catálogo de riquezas desde el punto de vista tecnológico o académico de cada institución, y los chicos pudieran decidir, bueno, a mí me interesa el área de hidráulica, me voy a esta institución, me interesa estructuras, a estas instituciones. Esto lo podremos hacer, obviamente a nivel nacional sería mucho más económico, y tiene la riqueza de que el joven no solamente aprende lo técnico, lo académico, sino la riqueza cultural, la convivencia con compañeros de otras entidades, de otras instancias, de otras culturas. Eso tiene un valor que no se puede comprar con nada. Entonces, habrá que insistir mucho más en la movilidad. Y le da calidad a la formación. Desde luego. Doctor Casillas, para concluir, habíamos iniciado esta conversación apelando a su experiencia y a su trayectoria y asociado a la reputación de la ingeniería mexicana. Hoy en día y para el futuro, un ingeniero mexicano en el mundo, en relación a un ingeniero del mundo en México, ¿qué simetrías y asimetrías encontraría usted? ¿Por dónde tendríamos que lanzar la apuesta? Bueno, yo empezaría por mencionar que a mí me preocupa esencialmente el que el ingeniero mexicano tenga la calidad del ingeniero extranjero. No tanto porque me preocupe el que pueda ir hacia el extranjero a realizar sus actividades. Yo creo que las necesidades en el país son enormes y requerirían de todos los mexicanos preparados ejerciendo en el país. Eso no quita que el que tiene sus inquietudes por vivir en otro lado lo pudiera hacer, pero la preocupación sobre la calidad tiene que ver con una mejor manera de hacer la ingeniería en el país, y mientras mejor preparado esté y mejor tenga características similares a los mejores extranjeros, mejor será para la resolución de los problemas. Ahora, ¿qué diferencias existen? Pues
reitero lo que mencioné al principio, no puedo hablar de generalidades porque hay unos que son tan buenos o mejores que los extranjeros que estamos recibiendo y otros desgraciadamente no lo son. Tal vez lo que habría que insistir más es que, a lo mejor es un poco tarde, pero que México debe haber seguido una política muy similar a la que siguió España cuando se abrió al mercado común europeo, que favoreció el desarrollo de las industrias españolas sobre las extranjeras, cosa que no sucedió aquí. Bueno, les agradecemos muchísimo, su participación ha sido verdaderamente muy enriquecedora. Ya vemos que el papel de la ingeniería en el futuro de este país es más importante de lo que suele pensarse. Muchas gracias. Hasta luego. Les agradecemos su presencia en Mirador Universitario.